Y hoy vamos a hablar de una figura un poco olvidada y de considerable interés, Ramiro de Maeztu. Es una de las figuras de la generación del 98, curiosamente el tercer vasco de ella. La participación de los vascos en esta generación es notable. Unamuno, Baroja y también Maeztu. Maeztu pertenecía a una familia de padre vasco y madre inglesa. Se llamaba Whitney, de segundo apellido. Y era una familia, él nació en Vitoria, no sé si los hermanos, una familia bastante interesante. Los tres hermanos, Gustavo fue un pintor de bastante importancia, un pintor interesante. Ramiro, que nació en 1875, y la hermana María del Maeztu, que tuvo mucha importancia sobre todo en el campo de la pedagogía. María fue discípula de Ortega cuando Ortega era muy joven. Ortega fue catedrático de la Escuela Superior del Magisterio antes de tener la cátedra de Metafísica en la universidad en 1910. Antes de esto daba los cursos de filosofía en la Escuela Superior del Magisterio y María del Maeztu, muy joven entonces, fue alumna suya y recibió una muy enérgica influencia de Ortega, con el cual mantuvo, y con él y con su familia, mantuvo amistad siempre, toda la vida. Era una mujer muy inteligente, con una formación intelectual seria, y se concentró sobre todo en los problemas de educación, los problemas pedagógicos. Y creó la residencia de señoritas. Ustedes saben que se habla mucho ahora de la residencia de estudiantes, que por cierto parece que no tuvo más que a los poetas y artistas de la generación llamada del 27. Es de lo único que se habla de Alberti, de Buñuel, de todos estos, pero es mucho más antigua, y en ella se publicaron y se hicieron cosas sumamente interesantes. Allí, por ejemplo, publicó Ortega su primer libro, en la residencia de estudiantes, Meditaciones del Quijote. Publicó nada menos que 7 volúmenes de ensayos, Unamuno. Se publicaron también, una edición de Platero y yo, muchos libros muy importantes, mucho antes, hacia los años 14 a 20 o 20 y tantos. Pues bien, María de Maeztu creó lo que pudiéramos llamar la correspondiente femenina de la residencia de estudiantes, que eran varones, a la residencia de señoritas, que tenía un local en Miguel Ángel 8, donde existe todavía, y otro edificio en la calle de Fortuny, después. A María yo la conocí bastante, porque yo me reunía, cuando yo era muy joven, yo lo he sido, cuando yo tenía 18 años o 19, me reunía con un pequeño grupo de compañeras de curso de la Facultad de Filosofía para darles unos cursos de filosofía y ayudarlas a preparar el llamado examen de Estado. Y este grupo se examinó del examen de Estado y realmente sorprendieron a los catedráticos, a Ortega, a Morente, a Zubiri, a Gauss, por el grado de formación y de comprensión que tenían. Esto les parecía. Fueron 2 cursos amistosos, simplemente nos reuníamos en un aula de la residencia de señoritas, porque una de las alumnas, que era algo mayor, que estudiaba y seguía estos cursos míos, este breve curso, era ella residente de la residencia, y le pidió a María del Maeztu permiso para que nos reuniéramos, y lo hacíamos incluso los domingos. Y al curso siguiente, es decir, el curso 35-36, antes de que yo me graduara, me licencié en junio del 36, María de Maeztu me pidió que diera un curso normal, un curso regular, a las residentes de filosofía.
Con lo cual me convertí, antes de graduarme, antes de licenciarme, en profesor universitario, lo cual es bastante curioso. Pero esto me hizo tener bastante relación con María de Maeztu, mujer enérgica, muy organizadora, muy eficaz y muy inteligente, que después de la guerra se fue a la Argentina, estuvo muchos años en la Argentina, luego al cabo de bastante tiempo volvió a España y tuvo una especie de disgusto, lloraba porque el ministro le dijo que él había creado la residencia de señoritas que ella había fundado y dirigido durante años. Pero vamos a hablar de su hermano, de Ramiro. Les decía a ustedes que nació el año 1875 en Vitoria. Muy joven, estuvo en Cuba, fue soldado en Cuba. Y se trasladó a Madrid en el mismo año 98. Y trabó una relación muy estrecha con algunos de los escritores que entonces empezaban, especialmente con Baroja y Azorín. Y les llamaban los tres, Baroja, Azorín y Maeztu. El año 1899, es decir, hace exactamente un siglo, publicó un libro titulado Hacia otra España. Tenía entonces una actitud muy crítica. Él creía que había que modificar las cosas, creía que había que cambiar profundamente España. Tenía incluso algunas veleidades anarquistas. Era un hombre siempre muy apasionado. Había recibido la influencia de Nietzsche. Ustedes saben que Nietzsche, a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, tenía una gran influencia, no muy bien entendida siempre. La influencia de Nietzsche ha sido casi siempre un poco confusa y lo sigue siendo. Era un gran escritor, Nietzsche era un admirable escritor, y por tanto su obra tenía mucho atractivo, no era muy ordenada, no era siempre razonable. En definitiva, era una influencia más de estímulo que de rigor intelectual. Él trató bastante la mayor parte de los autores del 98 y fue también amigo, aunque era mucho más joven, de Ortega. Ortega había nacido, como saben ustedes, el 83, es decir, tenía 8 años menos que Ramiro de Maeztu. En algún artículo habla Ortega de que iban como un hermano mayor y un hermano menor. Y hay el primer libro de Ortega, Meditaciones del Quijote, tiene una dedicatoria que dice a Ramiro de Maeztu con un gesto fraternal. Se dice, y lo he leído hace poco, que Ortega quitó esa dedicatoria después. No hay tal. Ortega me contó que esa dedicatoria desapareció en la edición siguiente y no se reimprimió, cosa que pasa con demasiada frecuencia, que a veces algo se cae en las editoriales. No es que él la quitara, sino que simplemente no se imprimió y luego ya no se volvió a restablecer. Había tenido, repito, buena amistad, con ciertas discrepancias. Ortega le reprochaba a Maeztu falta de rigor intelectual. Ortega lo exigía y le parecía que era un hombre interesante, muy apasionado, con mucho interés por las cosas, pero no siempre era lo responsable, lo riguroso que Ortega creía que debía ser el intelectual. Después, Ramiro de Maeztu marchó a Inglaterra. Vivió bastante tiempo en Inglaterra. Tuvo mucho interés por Inglaterra, por sus formas, por su política. Se casó con una inglesa, como su madre también. De modo que él tuvo una vinculación a Inglaterra personal e intelectual muy importante. Y escribió un libro que se publicó en inglés sobre la situación de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y lo que significó este país y la actitud que tomó entonces. Esto ya inició un cierto cambio de actitud de Maeztu. Después volvió a España. Él era escritor de vocación y con talento de escritor. Y el libro más importante que publicó era un libro, en definitiva, literario, primariamente literario, un libro con un análisis histórico
que se titula Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Es el estudio de tres grandes mitos españoles que han pasado a la literatura universal y que para él representaban tres formas, tres actitudes ante la vida. Es un libro interesante, es ahora muy accesible, es un libro que se puede encontrar porque se publicó hace muchos años ya en la colección Austral, de modo que es un libro que se puede encontrar. El otro libro, el de Hacia otra España, es un libro muy, muy difícil de encontrar, está casi, vamos, debe estar agotado hace 1000 años y yo no sé si se ha reeditado. Pero después empezó a cambiar, escribió mucho, sobre todo artículos, era un buen periodista activo a su vuelta a España y empezó a interesarse cada vez más por cuestiones políticas y cuestiones históricas. Y durante un tiempo, durante la dictadura de Primo de Rivera, fue embajador de España en la Argentina. Pasó unos años, no recuerdo, yo creo que desde el año 27 o 28, no recuerdo bien, hasta la caída de Primo de Rivera en 1930 fue embajador de España en la Argentina. Esto no hizo buena impresión entre sus amigos, compañeros de generación, que habían tomado una actitud de oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Les pareció mal que este hombre que se había formado con ellos, que había tenido una posición de crítica de los problemas españoles, que en definitiva formaba bastante grupo con ellos, grupo en la medida en que se puede hablar de grupo, porque cada uno de los hombres del 98 tenía su punto de vista propio, su estilo y su planteamiento de los problemas, pero en todo caso no les pareció bien la colaboración con un gobierno que era dictatorial, con el gobierno de Primo de Rivera en un puesto tan representativo como el ser embajador en un país muy importante como la Argentina. Y esto hizo que se produjera un cierto distanciamiento o un enfriamiento de las relaciones antes muy amistosas y próximas entre los miembros de la generación del 98 y Maeztu. Después, inmediatamente después de este periodo, recuerden ustedes, al principio del año 30 es cuando dimite Primo de Rivera y termina la dictadura. Hay luego un periodo de transición con gobiernos que naturalmente siguen dentro de la ilegalidad que había supuesto el advenimiento de la dictadura, la disolución de las Cortes, etc. Y el año 31 se produce la crisis capital de las elecciones del 12 de febrero, del 12 de abril de 1931 y a los 2 días la caída de la monarquía y el establecimiento de la República, el 14 de abril. Y esto afecta muy profundamente a Maeztu. Maeztu se sentía muy solidario de lo que había sido la situación política española. Hasta entonces tiene una visión muy negativa de los peligros de entonces y se produce un cambio en su actitud porque no solamente había sido siempre un escritor con mucho interés por la política, pero escritor. Entonces participa de un modo más activo. Se crea en estos años de la República una asociación titulada Acción Española, que publica una revista con el mismo título, una revista de carácter intelectual, pero de contenido político, muy contra la República, monárquica, por supuesto, y además, en cierto sentido, muy conservadora, con una especie de repudio de casi todo lo que entonces estaba aconteciendo. Y las colaboraciones de Maeztu son muy activas, son a veces violentas, muy enérgicas, en contra de la República establecida el 31 y de la situación general. Pero hay luego después algo más importante quizá, el libro de más alcance, de más pretensiones, de Ramiro de Maeztu, se publica en el año 1934. Es un libro titulado Defensa de la Hispanidad. Era un libro teórico, un libro de interpretación de la historia de España, de valoración de lo que es la hispanidad, de lo que ha sido España y de lo que significa
con una presencia muy concreta de América. Sobre todo su experiencia de embajador en la Argentina le hizo sentir mucho interés por la América hispánica. Y este libro, que es un libro interesante, es un libro realmente muy apasionante, conviene recordarlo porque yo no he visto que se diga nunca, fue elogiado en una carta sumamente cordial y amistosa por Antonio Machado, el año 34. Es un hecho que conviene recordar porque revela que todavía el año 34 existía una fraternidad entre los intelectuales españoles, a pesar de sus diferencias, y Machado, que había de tomar una posición muy resueltamente republicana y muy contraria al movimiento de 1936, sin embargo, escribía a Maeztu como a un amigo, con gran cordialidad, y elogiaba este libro, Defensa de la Hispanidad. Es interesante. Hace ya bastantes años, creo que el año 80, si no recuerdo mal, una Semana Santa que me quedé solo, mis hijos habían ido fuera de Madrid, yo estaba solo en casa, decidí pensar a fondo sobre lo que había sido la guerra civil, que yo había vivido naturalmente muy joven, pero la había vivido de dentro, y escribí un ensayo largo titulado ¿Cómo pudo ocurrir?, en que traté de entender y explicarme por lo pronto a mí mismo cómo había sido posible que se produjera este hecho demencial, atroz, increíble, que fue la guerra civil. Y explicaba yo precisamente cómo si a un español el año 33 le hubieran dicho que podía haber una guerra civil en España, hubiera contestado, está usted loco. Y el año 34, después de lo que pasó en Asturias y en Barcelona, hubiera seguido sin creer que fuera posible una guerra civil, pero no hubiera dicho, está usted loco. Y en ese tiempo se produce el cambio que conduce a que en el 36 se produzca el estallido y la demencia heroica en muchos sentidos, llena de valor, pero demencia destructora. Esto condiciona en estos últimos años, y es interesante, por eso me interesa recordar la actitud del año 34 de Antonio Machado, que había de estar en una posición bien distinta de la de Ramiro de Maeztu, de la que ya representaba Ramiro de Maeztu en aquellos años, activamente participante en Acción Española y en sus posiciones políticas, con gran, a veces, violencia, con temor. Él pensaba y dijo que lo matarían, que él pensaba que lo matarían, lo cual ocurrió, como saben ustedes, el año 36, en el otoño de los primeros meses de la guerra civil, fue asesinado con otras muchas personas y murió entonces, no sé si fue en octubre o noviembre, me parece, del año 36, en aquellas sacas que se hicieron de las prisiones, lo habían detenido, lo habían encarcelado y salió con otros 30 o 40 y fue fusilado también. De modo que, en definitiva, por desgracia, acertó en su presentimiento de que acabarían matándolo, y esto ocurrió y fue un asesinato como tantos se han producido en ambos lados de la España en guerra. Esto por lo que se refiere a la figura personal, intelectual de Maeztu. Esto ha hecho, curiosamente, sus posiciones políticas, por una parte, su muerte, asesinado, ha caído un poco en olvido y en casi ocultación. No se dice mucho. Ha habido otras muertes comparables de escritores, de intelectuales, que han tenido un eco y una resonancia absolutamente incomparable con la muy poca que ha tenido la muerte de Ramiro de Maeztu. A mí los asesinatos me repugnan por igual. Todos ellos, sean de donde sean, procedan de donde procedan. Y me parece justo hacerlo reconocer. Pero voy a hablar de lo que significa Maeztu intelectualmente, de lo que significa la obra de Maeztu. Sobre todo la obra madura, la obra en la cual
llega un poco a las posiciones con las cuales se solidarizó y que en definitiva le costaron la vida. Era un hombre apasionado, era un hombre vehemente, tal vez no siempre riguroso. Había más pasión que rigor intelectual en su obra. Tenía entusiasmo. Tenía además un cierto fondo muy importante y muy visible de pesimismo. Él tuvo una enorme valoración, sobre todo este libro, Defensa de la Hispanidad, tiene una enorme valoración de lo español, de lo que había sido España, de su historia, de la gran creación americana, de lo que se llamó en gran parte por influjo suyo la hispanidad como tal, como no ya como una condición, la cualidad de hispánico, sino como una realidad histórico-social. Todo esto le parece de un enorme valor y adhiere a ello absolutamente. Tenía una dimensión religiosa también muy profunda. Él había tenido vinculación con algunos eclesiásticos, con el padre Gonzalo Arintero. Él solía recordar una tesis que había formulado este teólogo, de que a todo hombre le es dada una posibilidad próxima o remota de salvarse, es decir, que está en su mano el salvarse, si recibe la gracia. Esto era una tesis suya, a la cual adhería mucho y que lo llevaba precisamente a comprender el fenómeno capital, enormemente importante, de la evangelización de América, el hecho de que el continente americano ha sido un continente cristiano, especialmente católico en toda la parte colonizada por españoles y portugueses. Podía haber añadido, y seguramente lo dice, aunque yo no recuerdo en este momento, que esto ocurre también con el único país de Asia que es cristiano, las Filipinas. No hay otro país cristiano y las Filipinas lo son. De modo que esto lo estima y lo valora enormemente. Naturalmente, esto es lo que lo apasiona a Maeztu, que es la historia española, muy especialmente de los dos siglos XVI y XVII. Le parece algo extraordinario, le parece que hay una creación intelectual, literaria, artística, religiosa, asombrosa, y es cierto, esto es evidente. En definitiva, él tenía un punto de vista un poco semejante al de Menéndez Pelayo, y especialmente al del Menéndez Pelayo joven. Menéndez Pelayo, como saben ustedes, tenía una enorme estimación por esta aportación española, muy principalmente del siglo de oro, o de los dos siglos de oro, si quieren ustedes tomarlo, y había leído innumerables libros, miles de libros, conocía todo, y le producía una enorme irritación que los que hacían la crítica de esto y la crítica de esta España y negaban la existencia, por ejemplo, de la ciencia española. Publicó una obra en 3 volúmenes, Menéndez Pelayo, llena de erudición y de exageración, porque evidentemente la aportación española a la ciencia era muy desigual y él naturalmente incluyó junto a las obras realmente importantes, realmente creadoras, otras que no lo eran tanto, que se habían publicado, pero que eran libros en definitiva más o menos de acarreo o repetición. Pero le irritaba profundamente que los que no habían visto un solo libro, que no sabían nada de aquello, que no habían leído un solo libro viejo, condenaran la cultura española y negaran la existencia de la ciencia española, cosa que se hizo entonces mucho en la época en que escribía los primeros libros Menéndez Pelayo, y esto le producía una justificada irritación, aunque él hubiera exagerado en sentido contrario. Pues bien, una actitud no muy distante, una actitud relativamente parecida, es la que representa el Maeztu de su madurez. Y digo madurez porque no llegó a viejo. Nacido el 75, murió el 36, de modo que, como ven ustedes, no llegó a viejo. Pero esta adhesión, este entusiasmo noble, enérgico, apasionado, repito, de Ramiro de Maeztu por los dos siglos, el siglo XVI especialmente, pero también el siglo XVII, él lo lleva en definitiva a una actitud de exclusivismo.
Es decir, para él España es eso. Es lo que fue en esa época, en esos 200 años aproximadamente. Y tiene una impresión enormemente negativa de todo lo posterior. Es decir, para él, en 1700, cuando muere Carlos II, cuando empieza a reinar en España Felipe V, con los primeros 13 o 14 años de guerra de sucesión, de gran alteración, ahí empieza lo negativo. Y él tiene una visión profundamente negativa de todo lo que pasa desde 1700 en adelante. Hay que advertir que el siglo XVIII era muy mal conocido. Yo insisto siempre en esto. El siglo XVIII ha sido explorado, investigado, conocido en los muy últimos decenios. Yo recuerdo que en 1900, yo empecé a escribir sobre el siglo XVIII hacia 1960, escribí cosas bastante importantes para mí, por lo menos, sobre unas cuantas grandes figuras del siglo XVIII. Pero cuando publiqué en 1963 La España posible, en tiempo de Carlos III, había muy pocos libros adecuados sobre el siglo XVIII, y una parte considerable de ellos eran extranjeros. Algún libro francés, algún libro americano. Se sabía muy poco, era muy poco conocido el siglo XVIII. Incluso, por ejemplo, se suponía que no había habido prácticamente literatura. Yo recuerdo una antología, una buena antología de literatura española que pasaba de Quevedo a Espronceda. Yo decía, es un salto olímpico. Si ese salto se da en una olimpiada, le dan una medalla de oro. Luego publicó el profesor Alborg, en una historia de la literatura muy valiosa, pero que no ha terminado, publicó un tomo sobre la literatura del siglo XVIII. Es un tomo de 1000 páginas, bastante grandes, de formato. Es un siglo enormemente interesante. Es un siglo en el cual da por supuesto Maeztu, por ejemplo, que fue un rey extranjero y una corte extranjera y una cultura extranjera. Bueno, esto no es cierto. Evidentemente, el duque de Anjou, Felipe V, había nacido en Francia, pero cuando vino a España era un muchacho. Yo no lo recuerdo muy bien, tengo las fechas en la cabeza, me parece que tenía 17 años o algo así. Y se españolizó, quizá demasiado. Los reyes de la dinastía de Borbón fueron tan españoles, quizá demasiado españoles. No me extrañaría que si se investigara un poco se descubriera lo mismo. De modo que lo del rey extranjero, la corte extranjera, se supone que francesa, la influencia italiana era muy grande y no se suele ver, pero era muy grande. Había además influencia inglesa, holandesa, prusiana, porque Europa empezó a funcionar bastante comunidad. Esto que está pasando en nuestra época actualmente, en que estamos hablando de hasta el euro, que vamos a tener muy pronto, o no tener, depende. Pero en fin, ahora se habla de Europa todo el tiempo y todo es euro. Pues bien, esto pasó en el siglo XVIII. Yo he citado una frase de Capmany, escrita en 1773, que es admirable. Europa es una escuela general de civilización. Y esto se sentía así. Es decir, había una presencia de una Europa relativamente homogénea. Por ejemplo, antes, hasta entonces, hasta el siglo XVIII, cada país tenía su estilo. Por ejemplo, se vestían de un modo diferente. Si ustedes ven un cuadro que representa unas bodas entre España y Francia, la gente va vestida de muy diferente manera. Pero ya, es curioso, en el cuadro que está en el Escorial, nunca he visto que lo diga nadie, pero es evidente que
eh, todavía es del reinado de Carlos II, antes del cambio de dinastía, antes de que vengan los Borbones. La gente está vestida, los españoles están vestidos a un estilo que nos parece francés. Era la moda europea del final del siglo XVII y que se generalizó en el siglo XVIII. Si ustedes ven retratos de personas del siglo XVIII de todas partes de Europa y de América, se parecen tanto. Yo he dicho muchas veces que los retratos de Carlos IV se parecen mucho a los de Washington. Muy parecido. Quiero decir, por tanto, que esa supuesta extranjerización de España desde 1700, eso parecía superficialmente, pero no era realidad, no era verdad. Es decir, la idea de que la España, la vieja España, esa que entusiasmaba y conmovía de tanto a Ramiro de Maeztu, no desapareció en 1700. Hubo cambios, naturalmente, muchos cambios, no por el cambio de dinastía principalmente, sino por el cambio de la época, por los cambios de las sociedades europeas, porque España tenía muchos problemas pendientes, porque en muchos sentidos había estado aislada en los últimos decenios del siglo XVII, porque se había producido una decadencia mucho menos temprana de lo que se suele decir y mucho menos general, pero al fin y al cabo la había habido y había que recuperar, había que poner la casa en orden y recuperar el tiempo perdido. Por supuesto, todo esto es cierto, pero Maeztu no ve todo lo que queda de esa vieja España en el siglo XVIII. Cuanto más se conoce, se ve que España seguía siendo España y con muchas cosas muy semejantes, adaptadas naturalmente a unas circunstancias distintas. Él no ve más que la Ilustración, especialmente la Ilustración francesa, que evidentemente bastante distinta, muy distinta de lo que había sido la España tradicional y de lo que era la España del siglo XVIII. Hay un fenómeno que yo he estudiado muchas veces ya y durante mucho tiempo, que es cómo se produce cuando España está pacífica, cuando España ya no es la primera potencia del mundo. No es que pase a ser una potencia de segundo orden, como se dice, es de primer orden, pero quizá una segunda potencia, inferior en algunos aspectos a Inglaterra y en otros a Francia, pero no más. Esto es evidente. Pero en todo caso, en esta España del siglo XVIII perviven innumerables cosas, algunas perfeccionadas, algunas mejoradas de lo que había sido la España anterior. Hay un elemento de continuidad por debajo de las pelucas, por debajo de las apariencias, de ciertas modas literarias. Pero todo eso no lo ve Maeztu. No lo ven en parte porque no se veía. Insisto mucho en el desconocimiento, en el muy parcial y muy incompleto conocimiento que se tiene hasta hace, yo que sé, menos de 40 años del siglo XVIII. Es asombroso lo que se ha avanzado en 40 años, o 50 si quieren ustedes, en el conocimiento de ese siglo que era poco menos que desconocido. Es una cosa que hay que tener presente, cómo la historia de España ha sido muy mal conocida durante mucho tiempo, cómo ha habido avances, por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media, si ustedes consideran la obra de Menéndez Pidal, es decisiva. La Edad Media antes de Menéndez Pidal y después de Menéndez Pidal es otra cosa. La precisión, el rigor, la riqueza de información, la interpretación de los hechos históricos medievales, evidentemente, desde Menéndez Pidal es algo absolutamente nuevo. No olviden ustedes también, por ejemplo, hablaremos al final del curso, lo que significa la presencia árabe o musulmana en España desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV, lo que significa esa cultura y esa relación con la España cristiana. En definitiva, hay unos cuantos arabistas ya desde comienzos del siglo XIX que culmina en una figura que estudiaremos aquí, don Miguel Asín Palacios,
que han contribuido, claro está, a una visión mucho más rica, mucho más justa del puesto de lo musulmán y lo árabe en general en la España medieval. Conviene tener en claro que hay ciertas zonas de la historia de España que estaban borrosas, que estaban en penumbra, que se conocían muy mal. Y esto evidentemente no se le puede reprochar personalmente a los autores de la época, pero su obra se resiente de ello. Es curioso cómo Maeztu no ve lo que pasa después del siglo XVII. Desde 1700 se le obtura la visión. No ve nada creador, no ve nada nuevo, no tiene esperanza. Le parece que los siglos XVIII y XIX, y en cierto modo también el XX, los años del XX, son una época de decadencia, de destrucción, de enajenación, de pérdida de lo que es propiamente valioso en España. Esto es un error. Es decir, y esto desfigura también su visión de la época predilecta, de la época de los siglos de oro, porque los ve con un exclusivismo y evidentemente como sin horizonte hacia el porvenir. Es interesante cómo la oscuridad en la visión de una época refluye sobre la visión que tenemos incluso de las anteriores. Esto es muy curioso. Yo diría de Maeztu que solía tener razón, dice muchas cosas. Si ustedes leen Defensa de la Hispanidad, verán ustedes cómo dice muchas cosas que son verdaderas, que son acertadas. Tiene razón, pero si se sigue leyendo, la pierde. La pierde por exageración, la pierde por exclusivismo, la pierde, no sé, por la omisión de la capacidad de innovación que pertenece a la vida humana y a la historia, por supuesto. A mí me produce mucha melancolía la obra de Maeztu, porque era un hombre valiente, noble, apasionado, capaz de grandes entusiasmos, con aciertos, insisto. Si ustedes leen este libro del cual se ha hecho un uso, bueno, político y bastante lamentable, ¿no? Subrayando lo que tiene de peor, lo que tiene de erróneo, pero el libro tiene muchas cosas y hay una valoración, una estimación y una comprensión certera de enormes creaciones españolas de los siglos XVI y XVII. Pero ese bajar el telón en 1700, ese cerrarse al descubrimiento de lo nuevo. No olviden ustedes, por ejemplo, que la ilustración española del siglo XVIII, que es muy distinta, por cierto, de la francesa, en realidad hemos visto, el siglo XVIII se ha visto por la influencia enorme que tuvo la ilustración francesa. Los escritores franceses de la época fueron grandes periodistas y además organizaron tuvieron una capacidad de propaganda y de difusión como nadie. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que ha sido Voltaire. Voltaire ha sido una potencia europea inmensa, tan discutible, tan endeble en definitiva, con tal cantidad de ignorancias y de errores, y de partidismo y de falta de veracidad. Pero no era lo mismo en otras partes. Por ejemplo, la ilustración alemana es bastante distinta. O piensen ustedes en un hombre como Lessing, por ejemplo. Y los españoles, que son más modestos, eran modestos de actitud incluso yo diría también de calidad y de volumen, pero nos parecen mucho más verdaderos. Si ahora se lee, que no se lee en general, si ustedes leen a Feijóo, o leen ustedes a Jovellanos, el más ilustre de la época, a Cadalso, el más atractivo de todos, a Moratín, a los jesuitas que fueron expulsados de España cuando se disolvió la compañía, que se fueron a Italia y que mantuvieron una admirable fidelidad a España y a la Iglesia, que los habían tratado muy mal. El padre Andrés o Masdeu, tantos más. Resulta que los leemos y nos parecen certeros, nos parecen veraces, nos parecen acertados.
nos parecen más actuales que los famosos que han ocupado la publicidad y la propaganda durante 2 siglos. Bueno, esto no lo ve Maeztu. Quizá no se le podía pedir, pero el hecho es que no lo vio. Y entonces, como ven ustedes, esto lo lleva, y esto fue precisamente lo que ocurrió en sus actuaciones políticas, que lo hicieron ser odiado por muchas gentes, admirado por otras, que lo llevaron precisamente a esta muerte criminal que tuvo. Evidentemente, esto lo hizo vincularse a actitudes, a tendencias en las cuales se mezclaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era verdadero y lo que no lo era, lo que era una posición aceptable y legítima y lo que era negativismo, puro negativismo, que siempre fue honesto, que siempre dañoso y que no lleva a nada. El negativismo yo creo que es una de las cosas más dañinas, el ver lo negativo de todo, el no ser capaz de ver lo que hay de real en las cosas, incluso con sus lacras, con sus defectos, con sus limitaciones. Esto hace, como ven ustedes, que Maeztu sea una figura compleja, una figura que ha sido intrínsecamente polémica. Yo no lo he conocido, yo he conocido a casi todos los autores de que estamos hablando. A Maeztu nunca lo he visto, ni de lejos siquiera. No he tenido con él el menor contacto. Y lo siento, eso de las 3 o 4 figuras que siento no haber conocido, pero me falta él, me falta Antonio Machado, me falta Gabriel Miró. Por razones muy diversas no los he conocido. A casi todos los demás los he conocido, ustedes han visto, he hablado de ello, algunos no mucho, algunos muchísimo, algunos durante años, durante muchos años, como Menéndez Pidal, como Azorino, como no digamos Ortega, y otros más. Pero evidentemente es una figura que se ha desdibujado, ha sido denostada, manipulada, utilizada a veces deslealmente. En definitiva, casi nadie ha sabido muy bien qué hacer con él. Se ha preferido a última hora no leerlo, ni siquiera recordar su muerte tan lamentable, tan dolorosa, tan vergonzosa, como todas las equivalentes. Y esto ha hecho que quede como en segundo plano, como un poco relegado a un extraño olvido que en definitiva no merece. Es una figura interesante, es una figura que pasa de una posición muy distinta, la posición de sus primeros años es muy diferente de la posición de los años finales de su vida, pero esto ha ocurrido otras veces también, ha ocurrido muchas veces, y es posible que si la evolución o el cambio se hubiera hecho en sentido contrario, hubiera sido aplaudida y reconocida y glorificada. En fin, ya sé, trato yo de entender las cosas y creo que en un curso como el que estoy dando es importante tener en cuenta a Maeztu, ponerlo en su lugar, con sus limitaciones, con esa porción, les digo, de extraño error que consiste, para repetir la fórmula que he empleado antes, en tener razón y perderla en ocasiones. El próximo día hablaremos de Antonio y Manuel Machado.